¿Se oye? ¿Sí? ¿Ya estás grabando? Bueno, pues hola a todos. Sí, hay un cura en la tele. Podéis cambiar de canal, o si queréis, podéis quedaros. Porque hoy vamos a empezar una aventura juntos. Hoy es nuestro primer día de este programa que, sí, se titula así, Vaya usted con Dios. Hace tiempo se vio la necesidad de que era importante dar un espacio para todos aquellos que queremos vivir con Dios y para todos aquellos que queréis vivir con Dios. Le hemos querido dejar este nombre porque si realmente hay muchos saludos y muchas despedidas, esta es algo que lo indica perfectamente. Así empezábamos hace 100 programas. Hoy cumplimos nuestro programa número 100. Esta aventura empezó en una conversación entre una persona que trabajaba en este canal de 7 Televisión y que se acercó a la parroquia y me preguntó: ¿tú eres capaz de hablar 20 minutos seguidos? Y así empezó toda esta idea de este Vaya usted con Dios. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible pues, todos estos 100 programas. En primer lugar, queremos dar las gracias a 7 Televisión, que ha querido y ha considerado importante abrir un espacio para que la fe no sea algo que se quede solamente en las iglesias, sino que también llegue a las casas, a los teléfonos, a los móviles, a las tablets. Y algo que empezó siendo muy local, empezó en Rota y se retransmitía simplemente a nivel pues, de esta población, pues ha ido cogiendo cada vez más. Se ha retransmitido luego a nivel de Cádiz, luego a toda Andalucía. Y si estás viendo este programa por un dispositivo móvil o por internet, pues puedes estar en cualquier parte del mundo y poder disfrutar pues, de la palabra de Dios, de la vida de la Iglesia, de los mensajes del Papa. Y todo esto solo con una intención, y es poder llevar la fe a todas partes. Que descubramos y que, sobre todo aquellos que a lo mejor no vienen nunca a la iglesia, pues Dios llega a la vida de cada uno de nosotros y viene a nuestro encuentro. Si nosotros no lo buscamos, Él siempre va a venir a buscarnos. Así que muchísimas gracias a 7 Televisión, a todo su equipo técnico, a nuestro cámara Antonio y a todos los que hacen posible que estemos cumpliendo 100 programas. Y nada, adelante y vaya usted con Dios. Así que nada más, desearos que el Señor os bendiga, que os dé lo que vuestro corazón necesita y que podamos vernos cada semana. Ya os lo he dicho, es necesario que sepamos que la Sagrada Escritura es la luz de nuestros pasos, que hacemos parte de una iglesia fantástica, que no tenemos que tener miedo, que podemos sentirnos orgullosos de la familia a la que pertenecemos y que juntos cada semana podamos compartir la alegría de la fe. El Papa Francisco, los santos, el Evangelio de cada domingo, la vida de la Iglesia. Yo estoy esperando que vosotros mismos me ayudéis a que juntos compartamos esto. Así que nada más, simplemente nos vemos el próximo programa y mientras tanto, vaya usted con Dios. Hola, hoy voy a hacer la receta del pan para todos aquellos que todavía no os habéis atrevido a preparar un pan en casa. Es un pan básico. Para hacer pan solamente se necesitan 3 ingredientes básicos que son harina, agua y levadura. Y como a mí me gusta ponerle sal, evidentemente también le voy a poner la sal. Pero no se necesita nada más para hacer un pan. ¿Qué tal? Soy Rubén Ruiz y hoy vamos a aprender cómo hacer vino casero, ¿vale? Vino con nuestras propias uvas.
Pues bien, como habéis visto, hoy hemos empezado de una forma diferente porque no siempre se cumplen 100 programas y era necesario, por lo menos, hacer un recuerdo y un agradecimiento, ¿no? Así que bueno, como veis, hemos cambiado de lugar. Estamos en la Basílica Nuestra Señora del Carmen Coronada en Jerez de la Frontera. La comunidad carmelita hoy nos abre las puertas para poder grabar esta semana un programa que, bueno, habéis visto que hemos empezado con tutoriales de cómo hacer pan en casa. En el confinamiento muchos de vosotros seguro que habéis tirado mano de tutoriales para hacer un montón de cosas que cuando no podíamos salir había que hacerlas en casa. Pero es que el Señor nos va a hablar de pan y de vino y obviamente pues os podréis imaginar esto a dónde va a ir a parar y sobre todo cuando estamos alrededor de la fiesta del Corpus. Así que bueno, no hace falta ser un lince para saber que vamos a hablar pues efectivamente del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que bueno, vamos a aprovechar, vamos a entrar y vamos a seguir hablando del tema. Esperamos que disfrutéis, hoy tenemos un programa muy especial. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa a donde entre, decidle al dueño: El maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Palabra del Señor. Pues muy bien. Estamos con la fiesta del Corpus Christi. Después del tiempo de Pentecostés hay un par de solemnidades. La semana pasada estábamos con la solemnidad de la Santísima Trinidad y hoy es la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente, cuando hablamos de pan, cuando hablamos de vino, se nos va a nosotros, o por lo menos los que somos de cultura católica, la cabeza se nos va a la Eucaristía, el pan y el vino. Pero como decía aquí, obviamente, el evangelista Marcos nos trae esta parte donde el Señor les está diciendo a sus apóstoles que preparen lo necesario para la Pascua. La Eucaristía o la misa, que, por cierto, paréntesis, para los que no sabéis el origen de la palabra misa, de cuando la Eucaristía se celebraba en latín, el podéis ir en paz, que se ha traducido al castellano, en latín se decía ite missa est, misa con doble S, hablando de que id, la misión está abierta. O sea, esto que celebramos en este altar, en la Eucaristía, se continúa en la misión en la calle. Ite missa est. Y de ahí, digamos que se tomó el término común de la palabra misa. Pero su nombre es Eucaristía, que en griego significa acción de gracias. La Pascua hebrea, de donde tiene sus raíces la Eucaristía cristiana, por así decirlo, tenía sus preparativos. Era la celebración del pueblo de Israel donde se conmemora toda la historia de salvación que Yahvé ha hecho con su pueblo desde que los eligió a través de Abraham, desde que los creó, desde que los sacó con Moisés de la esclavitud a la libertad, que es la Pascua por excelencia, el paso del Señor por su pueblo, y los liberó de la esclavitud del faraón. Ahora resulta que esa alianza que Dios hace con su pueblo en el Sinaí, ¿os acordáis que el día de Pentecostés lo hablábamos? Esa alianza, Cristo hace una nueva alianza con el pan y el vino, que eran 2 elementos que en la Pascua hebrea existían. Bueno, la Pascua hebrea había de todo encima de esa mesa. Había carne, había hierbas amargas, había un montón de ingredientes, pero el Señor, fijaros, ha querido coger algo tan sencillo, algo tan simple,
como el pan y el vino, algo muy propio de la cultura mediterránea. De hecho, hay distintas copas en ese ritual y por eso el Señor dice, esta es la nueva alianza. Para el pueblo de Israel, el pan simbolizaba pues la esclavitud, Egipto, ¿no? Y el vino, la alegría de la tierra prometida. Y ya resulta que el pan y el vino colocados en este altar, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, que sobre este altar se coloque un pan, ¿no? Más conocido, o por lo menos para nosotros es más común, la hostia, ¿no? Ese pan blanco que sigue teniendo harina y agua, ¿vale? Y un poquito de vino, y resulta que por la obra del Espíritu Santo se vuelve a producir aquí lo que acabamos de escuchar allí. Es cierto que la Reforma Protestante tomó este relato, le quitas la parte de tradición y le quitas todo su contexto, y lo que hace Jesús es pues una despedida, una cena de despedida, y para muchas iglesias de la Reforma Protestante, la Eucaristía se convierte simplemente pues en un recordar. Pero es que resulta que nosotros los católicos tomamos lo que dice Jesús aquí, esto es mi cuerpo. Él no dijo esto es como si fuera mi cuerpo o esto, bueno, es una metáfora, sino que dijo esto es mi cuerpo. Y por eso la presencia de Cristo en el sagrario, ¿no? Donde se reserva aquellas hostias que no han sido consumidas porque no se ha comulgado, ahora contaremos el origen de los sagrarios, está Cristo ahí. Realmente, lo mismo que se hace presente en el altar para que te lo puedas comer, ¿no? Yo quisiera destacar dos aspectos de la Eucaristía, luego después hay muchísimos más, ¿no? Pero uno es la Eucaristía como alimento, porque lo mismo que un coche necesita gasolina, ¿no? Cualquier dispositivo móvil necesita una batería, pues lo mismo, nuestra vida necesita una gasolina. Cuando nos encontramos en los programas con el comentario del Evangelio del pan de vida, pues obviamente, si tú no comes, te quedas débil, te enfermas, y lo mismo nos sucede a nosotros. Cristo se ha querido hacer presente en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre derramada, como anticipo de lo que 2 días, ¿no? A continuación en la pasión sufrirá el Señor, su sangre derramada, como nueva alianza, donde ya no somos nosotros los que tenemos que esforzarnos en cumplir, sino que es Cristo que tú te lo comes y ahí Él empieza a vivir en ti. Yo le digo a los niños cuando hacen la primera comunión, que ahora estamos en época de primeras comuniones, que, nunca mejor dicho, tenemos un Dios que es para comérselo. Y es que nos comemos a Dios. Los cristianos nos comemos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios viva dentro de ti. Muchos de vosotros, y todos, queremos ser buenos, portarnos bien, cumplir los mandamientos, vivir esa antigua alianza, la del Sinaí, la de los 10 mandamientos. Pero nos damos cuenta que no podemos, que el pecado nos gana la batalla, la pereza, la debilidad, etc. Por eso necesitamos que Dios viva dentro de nosotros y por eso nos lo comemos en la Eucaristía. El sagrario, ¿no? que es el lugar pues, más importante, ¿no? de todas las iglesias, ¿no? Y mira que estamos hoy en una iglesia preciosa, pero bueno, el sagrario se reservó, o digamos que se inicia en las iglesias para poder reservar para todos aquellos que no podían participar en la Eucaristía y poder llevarles la comunión a los enfermos, a los que no habían podido venir por motivo de enfermedad. Hay un momento en el que la Iglesia descubre la riqueza que significa tener a Dios. Y es el segundo aspecto, ¿no? Aunque, bueno, ya me estoy comiendo todo el tiempo, pero es el segundo aspecto, poder estar con el Señor. ¿Para qué? Para estar, ¿no? Muchas veces, y no sé cuántos de vosotros, pues a lo mejor vas al sagrario y dices, ¿yo qué le digo? ¿No? Pues acuérdate cuando estamos con los amigos y a veces no hace falta hablar. O cuando estás con tu novio o tu novia y simplemente estés comiendo pipas sentados en un banco. Es estar, ¿no? Es muy conocida la famosa frase que se le atribuye a muchos santos, ¿no? Yo me pongo delante del sagrario, yo miro al Señor y Él me mira, ¿no? Y son los dos aspectos que, entre muchísimos más, se puede destacar de la Eucaristía, de este Corpus Christi. Dios ha querido quedarse para que te lo comas, para hacerse alimento, para vivir en comunión contigo, y ha querido también quedarse en el sagrario para que puedas estar con Él, ¿no? En ese momento de intimidad, también en la exposición con el Santísimo, cuando el Señor se coloca en la custodia, ¿para qué? Para que tú lo mires y Él te mire. De todo modo, sea, lo que celebramos principalmente es que Dios ha querido quedarse. No es que se ha encarnado, ha muerto, ha resucitado y se ha desentendido, ¿no? Es que ha querido quedarse en algo tan sencillo como un poco de pan y un poco de vino. Que así sea.
Bueno, hoy topamos con la Iglesia y en este día del Corpus Christi, pues de la Eucaristía se pueden decir, como hemos dicho antes, valga la redundancia, un montón de cosas. Pero vamos a coger un pedacito porque la Eucaristía es un momento de encuentro y de oración con el Señor. Además de ser momento de alimento, de escuchar la palabra de Dios, pero vamos a ver que es un momento de oración y de encuentro con el Señor. Tan es así que el Papa dedicó una catequesis de los miércoles y queremos compartir con vosotros un fragmento. Así que nada, adentro vídeo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios. Los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Gracias. Bien, hace muchos programas tuvimos una sección, la inauguramos y la titulamos Su casa es tu casa. La casa del Señor es la casa de todos nosotros. Y obviamente lo mismo que cuando llega una visita a tu casa, pues tú le enseñas, pues bueno, tu casa sea más grande o más bonita, más pequeñita, tú enseñas pues el comedor, la sala, etcétera. Y también es verdad que cada vez que grabamos en una iglesia, pues veis los fondos, las distintas capillas, los santos que hay. Pero bueno, esta casa de la Basílica del Carmen de Jerez de la Frontera tiene historia y mucha historia. Para eso nos acompaña hoy el padre Alejandro, que es el prior de la comunidad de los padres carmelitas, que sois los que vivís aquí en esta casa, ¿no? Así que bueno, hoy nos acompaña para contarnos, ilustrarnos un poquito. Así que bueno, como ya nos vamos a juntar, vamos a ponernos la mascarilla. ¿No? Le hemos pedido por lo menos que le veamos la cara en un momentito. Me voy a poner en esta parte. Y bueno, antes que empezar a hablar de paredes, del templo, bueno, que es preciosa la basílica, incluso pues hablar de la Virgen del Carmen, vamos a hablar de vosotros, ¿no? Porque sois las personas que estáis dentro de esta basílica, la comunidad carmelita. Nosotros también en este programa solemos contar pues, los distintos carismas de la Iglesia y que la gente conozca la Iglesia desde dentro. Entonces, un padre carmelita, el Carmelo, la orden, ¿cuándo nace? ¿Dónde? ¿Qué historia tiene? ¿Qué carisma? Bueno, nosotros nacemos en 1206, en el siglo XII, en torno al Monte Carmelo, en Jerusalén. Allí, ermitaños y peregrinos venidos de Europa se sitúan como ermitaños. Y llega un momento en el que le piden al patriarca de Jerusalén pues, poder vivir una vida en común. Y el patriarca, Alberto, les va a dar una fórmula de vida que les va a permitir comenzar una vida cenobítica,
donde van a poder tener ya actos comunes. Y todo esto va a permitir que la orden pueda comenzar en torno a una capilla que ellos consagran a la Virgen María. Por eso nuestra devoción a la Virgen María es desde los inicios. Ya María comienza a ser el centro. Se construye la capilla en el centro del lugar y a ella se le considera la señora, le decimos la señora del lugar. Del Monte Carmelo, exactamente. Llega un momento en que tenemos que huir del Monte Carmelo porque los sarracenos han invadido Tierra Santa, es decir, los primeros mártires carmelitas se dieron en Jerusalén, allí en el Monte Carmelo se dieron los primeros mártires. Pero volvimos a Europa, nos incorporamos a la vida que existía en aquel momento en la Iglesia y entramos a formar parte, después de muchas vicisitudes, del grupo de los mendicantes. Las 4 órdenes mendicantes eran franciscanos, agustinos, dominicos, que somos de la misma época. Y a partir de ahí fuimos extendiéndonos por toda Europa y fue creciendo mucho el Carmelo por la devoción a la Virgen. Lo que unía y lo que atraía a la gente, a nuestro carisma, era la devoción a María y el escapulario. Y el escapulario de la Virgen del Carmen, que ahora luego hablaremos de él cuando hablemos de la Virgen del Carmen. Es una orden muy conocida por sus grandes santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿no? Sí, es decir, el Carmelo es una escuela de santidad y tenemos muchísimos santos, claro, los que más brillan, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, pero toda la historia de la orden está repleta de grandes santos, hombres y mujeres que hasta ahora en el siglo XX, pues estamos ahora para canonizar, si Dios quiere, ya han aprobado el Beato Tito Brasma, si Dios quiere lo canonizarán próximamente. Es decir, que el Carmelo siempre ha sido escuela de santidad. Se podría decir que es difícil ser carmelita y no ser santo, ¿no? No, yo estoy convencido, ¿eh? No, si tú eres carmelita tienes que ser santo, si no eres un mal carmelita. Y bueno, aquí en Jerez de la Frontera, ¿cuándo llega la orden? Pues la orden, llegamos aquí en el siglo XVIII, ya la segunda etapa. Siglo XVIII, después de la desamortización, llegamos ya aquí a Jerez de la Frontera y el ayuntamiento nos emplaza aquí dentro de la muralla, puesto que habíamos cedido nuestro primer convento, que estaba fuera de las murallas, fue cedido para un hospital de campaña en el tiempo de la pandemia de aquella época, la peste, exactamente, la peste. O sea, la orden cede todo el monasterio como hospital. Como hospital. Y en compensación el ayuntamiento nos permite unos terrenos aquí en el centro de la ciudad, ya dentro de la muralla, que no se le permitía a ninguna orden religiosa. Y digamos que aquí es cuando aparece, digamos, la orden dentro de la muralla. Exactamente, y ya comienza la devoción a la Virgen del Carmen. Tengo entendido, corrígeme si es leyenda urbana o es un farol, pero que, bueno, la Virgen del Carmen está súper extendida por todo el mundo, la devoción a la Virgen del Carmen, pero que en tierras españolas inicia aquí, tengo entendido. Sí, después de la restauración del Carmelo en España se realiza a partir de Jerez de la Frontera. Fueron unos obispos canarios que iniciaron la restauración aquí en Jerez de la Frontera. Por eso un poco le llamamos a esta nuestra casa madre. Digamos que es para todos aquellos que nos estáis viendo, aquí este es el origen de la fuerza de la Virgen del Carmen en España, que es bastante grande. Y ya que estamos hablando de la Virgen y como bien tú nos hablabas del escapulario, ¿no? Sí me gustaría que, bueno, nuestro amigo Antonio, mientras tú y yo vamos hablando, nuestro cámara, él va tomando distintos planos y la imagen, ¿no? Bueno, aparte que es preciosa, ¿qué nos puedes contar de ella? Para los que no conocen la historia del escapulario de la Virgen del Carmen, ¿qué mensaje transmite todo esto? Mira, la Virgen del Carmen, para mí, personalmente, que soy carmelita, para mí es un misterio, porque la Virgen del Carmen irradia allá donde está y la gente acude a ella. Es decir, yo no sabría por qué la devoción a la Virgen del Carmen, pero lo que sí sé es que esta casa es un río de personas durante todo el año y durante todos los días del año a ponerse a los pies de la Virgen María
y ofrecerle a la Virgen María sus necesidades y sus intenciones. Por eso me parece que el escapulario y la Virgen del Carmen están muy, muy, muy unidos al pueblo de Jerez. Pues bueno, con la Virgen del Carmen vamos a dejarlo en pausa porque, bueno, como ven, el tiempo en la tele pasa volando. Y bueno, la semana que viene vamos a continuar porque obviamente nos quedamos con la Virgen del Carmen, pero estamos en una joya, dentro de una joya que es preciosa. Así que la semana que viene seguiremos conociendo historia de esta basílica porque su casa también es tu casa. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos por esta semana de la Basílica de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, ya habéis visto que necesitamos un alimento, que Cristo ha querido quedarse en la Eucaristía. Así que bueno, yo no sé cuántos de vosotros sois de ir a misa, pero espero que después de este programa te hayan dado ganas. Nos vemos cuando queráis. Sabéis que tenéis nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook, además del vídeo diario que empezamos cuando el confinamiento y que todavía seguimos. Tenéis todas las 3 temporadas de los 99 programas previos a este que es el número 100. Así que bueno, volver a daros las gracias a todos por estos 100 programas que nos lleváis acompañando y bueno, nos vemos cuando queráis. Hasta la próxima. Que vaya usted con Dios.